La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Hablemos de la última gran semana que tienen los bancos centrales. También de lo que revela la renuncia de una ex negociadora del TMEC en Canadá. Slim anda de compras, no de pánico, pero sí navideñas, sabiendo muy bien lo que hace. Y el nuevo CEO que se une a la lista de directivos de tecnología que, hay que decirlo, quieren ganarse la simpatía de Trump. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Entramos a la última gran semana de la política monetaria este 2024, un año en el que la inflación disminuyó lo suficiente, según se consideró en cada país, como para que comenzara una ronda de ciclos de flexibilización a las tasas de interés de referencia en la mayoría de las economías avanzadas. Mañana miércoles tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos, seguida por Japón, países nórdicos, Reino Unido, también el jueves tenemos a Banco de México y a un par de bancos centrales en América Latina. A una semana de sentarnos a comer pavo, la atención de los inversionistas estará en cómo cierran estas decisiones, porque al cierre del mercado el próximo viernes, al menos 22 bancos centrales, que representan 2/5 partes de la economía mundial, habrán fijado el costo de endeudarse. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, esto pondrá de relieve lo que parece un ritmo de baja de tasas cada vez más desigual, mientras se sopesan distintos escenarios de riesgo para el 2025. Por ejemplo, la Fed, que si bien está preparada para aplicar un recorte de 25 puntos base, el inicio del próximo año y la perspectiva de aranceles a las importaciones con los que amenaza Trump pueden hacer que el Banco Central estadounidense reflexione cuidadosamente sobre el ritmo en las futuras decisiones. De acuerdo con una reflexión que hace David Wilcox, director de investigación económica de Estados Unidos para Bloomberg Economics, Trump va a complicar el trabajo del Comité Federal de Mercado Abierto. No se confundan, no es por una afrenta directa, sino por estas amenazas, porque se verán obligados los miembros de la Fed a evaluar las probabilidades de que se implementen las diversas propuestas de Trump y sopesarán sus riesgos. El resto de los países de Norteamérica también estará dando de qué hablar. Desde el Banco Central de Canadá, el gobernador Tiff Macklem se concentra en las reflexiones sobre el ritmo de recortes que han llevado con las tasas, a la par de analizar el futuro de una posible guerra comercial. Además, los ojos vigilantes están sobre una actualización del presupuesto largamente demorada, en medio de especulaciones generalizadas de que se ha roto la promesa de mantener el déficit en $4,100 millones canadienses o menos. Además, se analizan los gastos en seguridad fronteriza que se contemplan para protegerse de las amenazas arancelarias de Trump, además de medidas que les ayuden a recuperar votantes antes de las elecciones del próximo año. Respecto a México, ya sabemos que los 34 analistas encuestados por Citi apuestan por un nuevo recorte de 25 puntos base, luego del último dato de inflación que dejaba ver un descenso mayor a lo previsto. Sin sorpresas, vaya. Lo interesante nuevamente estará lo que diga el comunicado del anuncio y posteriormente las minutas, con una subgobernadora, Irene Espinosa, a punto de dejar Banco de México. Si nos bajamos hacia el resto de América Latina, el mercado observa a Brasil por las minutas de la reunión de la semana pasada, que se publican este martes, y su informe final de inflación trimestral. Por cierto, la semana pasada también Perú decidió dejar la tasa en 5% tras un aumento de la inflación. En Chile, este martes, se espera que el Banco Central recorte en 25 puntos base para dejar la tasa en 5%. Y el viernes se espera la decisión en Colombia, con el Banco de la República recortando nueva y seguramente en 50 puntos base, como ya lo hizo en marzo, abril, junio, julio y septiembre, luego de iniciar su ciclo de recortes hace un año. Volvemos ahora al continente europeo, pasando a saludar al Banco de Inglaterra, que, consciente tanto del shock del crecimiento que sus políticas comerciales podrían causar, como de las persistentes presiones sobre la inflación, está avanzando con cautela, por lo que se espera que las tasas las mantenga sin cambios el jueves. Y los países nórdicos. Es casi seguro que Suecia recorte su tasa por quinta vez y que Noruega confirme que su primera reducción no se dará hasta el próximo año. Este martes también se espera que Hungría mantenga la tasa luego de que la inflación se acelerara, y 2 días después le toca al Banco Central checo, también dejando la tasa sin cambios. Luego Rusia. Este Banco Central podría subir su tasa hasta 200 puntos básicos a un récord de 23%, después de que los datos mostraran que las presiones sobre los precios al consumidor persisten en más del doble del objetivo del 4%. Tomemos otro avión a Asia, con destino a Japón, el Banco Central que este año dejó las tasas negativas y además nos dio
dio todo un espectáculo a finales de julio cuando decidió elevar las tasas, provocando una volatilidad histórica en los mercados financieros. Probablemente se ve que se esperará hasta 2025 para volver a subir las tasas nuevamente. Y por último, se espera que tanto Indonesia como Filipinas reduzcan la tasa de interés en 25 puntos base, mientras el Banco Central de Corea del Sur prometió estabilizar los mercados financieros en su primera declaración desde que los legisladores votaron para destituir al presidente Yoon Suk Yeol. Me cansé. ¿Ahora entienden por qué será la gran semana de política monetaria? En otras noticias. Ahora que hablábamos de Canadá y su gobernador del Banco Central y la actualización del presupuesto, en medio de todo esto, el lunes se dio la renuncia nada más y nada menos que de la viceprimera ministra Chrystia Freeland y ex negociadora del TEMEC. Dimitió del gabinete por diferencias, escuchen ustedes, sobre cómo prepararse para la llegada de Trump. Un terremoto político que sacude de lleno al gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Esto solo me hace pensar en lo complejas que vienen desde ya esas reuniones de la revisión, al no estar en la mesa personajes clave y negociadores puros y duros que sí estuvieron en el pasado y que conocen cómo es Trump. Y aquí ya no hablo solo de Canadá, también de México, donde por más que está listo el cuarto de junto, no se sabe aún quiénes serán los que van a liderar esas negociaciones. Expertos sectoriales se cuentan por cientos, más que listos, pero los negociadores son otra cosa. Volviendo a la renuncia de Freeland en Canadá, ella ha sido la persona con más poder al servicio de Trudeau durante años, de las más leales, y también ostentaba el título de ministra de Finanzas. Pero los tiempos y las opiniones cambian, y en una carta publicada en X por la mañana, ella dice que hoy está en desacuerdo con Trudeau sobre el mejor camino a seguir para Canadá. Y ahora les leo parte de su escrito. Dice: nuestro país se enfrenta hoy a un grave desafío. Debemos tomarnos esa amenaza muy en serio. Eso significa mantener nuestra pólvora fiscal seca hoy, de modo que tengamos las reservas que podamos necesitar para una próxima guerra arancelaria. Eso significa evitar costosos trucos políticos que no podemos permitirnos y que hacen dudar a los canadienses de que reconozcamos la gravedad del momento. Ahí cierro las comillas. La expresión trucos políticos se refiere probablemente al anuncio hecho por el gobierno el mes pasado de que se está suspendiendo por 2 meses el cobro del impuesto a la venta de ciertos productos como juguetes y árboles de Navidad, así como el envío de cheques a millones de canadienses por cierta cantidad. En fin, por la tarde, Trudeau ya tenía a su reemplazo, Dominic LeBlanc, otro amigo cercano y aliado de Trudeau que ha ocupado varios puestos clave en el gabinete desde que el primer ministro llegó al poder en 2015. Incluso fue uno de los que estuvo en la cena de Mar-a-Lago hace unas semanas con Trump, cuando Trudeau voló sin pensarlo a verlo tras las amenazas arancelarias. Este movimiento, y según lo dicho por Freeland, sugiere que quizá pese a que parecía una buena estrategia, de acuerdo con algunos analistas, el volar a Mar-a-Lago, a Florida, a ver a Trump, el gobierno de Justin Trudeau quizá no esté gestionando del todo bien su preparación para el regreso del presidente de Estados Unidos a partir de enero. ¿Quién anda de compras? Navideñas, compras navideñas, como las de último minuto. Carlos Slim, a través de Carso Energy, compra una participación accionaria en Talos Energy México 7, la cual posee el 17.4% del megacampo petrolero Zama, operado por Pemex. La adquisición se realizó a través de la subsidiaria Samajal, lo que le permitirá a Slim sumar un capital adicional de 30.10% en esta empresa de origen estadounidense, desde el 49.9% que compró en septiembre del año pasado. Todo esto vuelve a confirmar lo que Slim respondió a Italia López de Bloomberg Línea durante la única conferencia de prensa que dio en el año, cuando reconoció que no solo iban por una participación minoritaria en Zama, sino más allá. Recuerden también que esto claramente coincide con una intención muy, pero muy clara de Slim de fortalecerse en el único negocio donde no ha visto la bonanza que ya tiene en otros sectores, y ese es el energético. No lo está haciendo desde dentro, con sus negocios, sino acrecentando el músculo con esta y otras compritas. Así que en lo que se refiere a Talos, esta reciente adquisición elevará el porcentaje de participación accionaria de Samajal en Talos Energy México 7 en un 80%. Hoy Grupo Carso posee el 90% de Samajal, mientras que Control Empresarial de Capitales, también propiedad de la familia Slim, tiene el 10% restante.
Otro punto importante, no dejen de vigilar todo lo referente al campo Zama en 2025 porque se supone que Pemex debe iniciar producción con el objetivo de lograr sus metas de producción de barriles diarios de crudo hacia 2029. Y se han hablado de retrasos, por eso hay que prestar atención. Y ya la última, ¿cómo se reparten los pedazos en Zama actualmente? Bueno, Pemex tiene el 50.4% de participación accionaria. Después, el 19.8% le corresponde a Wintershall. Luego tenemos 17.4% que está en manos de Talos México y el 12.4% restante lo tiene Harbor Energy. El último sorbo. Donald Trump, todavía presidente electo, pero ya con todo el reflector encima, anunció que SoftBank, este gran fondo de inversión enfocado por años en startups y empresas de tecnología innovadoras, planea invertir $100,000 millones en Estados Unidos en los próximos 4 años, porque según su CEO, Masayoshi Son, Masa para los cuates, se siente muy optimista sobre el país desde la elección que hizo ganador a Trump y muy confiado en la economía estadounidense. Se dijo muy emocionado luego de reunirse con Trump en su búnker de Mar-a-Lago en Florida. El plan incluye la promesa de crear 100,000 puestos de trabajo centrados en la inteligencia artificial y la infraestructura relacionada, incluyendo inversiones en centros de datos, semiconductores y energía. Esto según una persona familiarizada con el plan que habló con Bloomberg News. Masa ya se suma a la lista de una serie de CEOs de tecnología que intentan ganarse el favor del gobierno entrante. Por ejemplo, el CEO de OpenAI, la dueña de ChatGPT y quien es Sam Altman, ya tiene lista una donación, pese a que en las elecciones donó a la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Sumen también a los dueños de Meta, Amazon y la startup de inteligencia artificial Perplexity, que han prometido sus milloncitos cada una. En el caso de Masayoshi Son, él forjó una sólida relación con Trump la última vez que fue presidente y realizó una visita similar pero a la Torre Trump en Nueva York en diciembre de 2016, donde prometió la creación de 50,000 puestos de trabajo como parte de una inversión de $50,000 millones. Esto quiere decir que esta vez dobla la inversión. Y me da risa porque en el video en donde anuncian esta supuesta inversión, que pues, claro que va a venir porque ya la prometió Masa, Trump todavía se la dobla enfrente de todos y le dice, no, van a ser 200,000. Y nada más Masayoshi hace una sonrisa un poco incómoda de, sabes negociar. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @JimenaBusiness. Y en YouTube, los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.